Estocolmo. En la aventura de hoy nos dirigimos a un nuevo destino, Suecia, Estocolmo. Vamos a conocer esta hermosa capital y vamos a explorar sus calles más importantes en el Día de la Mujer. Quédate con nosotros hasta el final de esta aventura y así no te pierdas ningún detalle que te ofrece esta hermosa ciudad nórdica. Si no te has suscrito, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de cada video que estaremos subiendo cada semana. Que no se diga más y que comience la aventura de Estocolmo. No salimos como quería. ¿Ah? Que no salimos como quería. No, porque aquí parece que está... Estamos saliendo del avión, justo. No fue esa misma impresión cuando sales directamente a la calle, sino que te han conectado a través de una bóveda. Acabamos de salir de estación de bus que nos dejó justo en el centro, centro de Estocolmo. Nos iremos ahora a hacer el check-in en el hotel. Las impresiones que tenemos de Estocolmo es que Hay sol, hay buen tiempo. Bueno, no sé qué decir más, porque la verdad que aún no sé qué sentimiento tengo. Tengo sentimiento de que es una ciudad muy grande. Eso sí. es una ciudad grande y muy bonita, en teoría. Tiene muchos edificios bonitos y vamos a tratar ahora de irnos al casco antiguo para dejar estos equipajes y empezar el día en Estocolmo. En Estocolmo la moneda que se utiliza es la corona sueca, entonces al cambio es más o menos similar como la corona noruega. Entonces vamos a suponer que 10 coronas suecas van a ser €1 para hacer ese ejercicio y lo tengan más fácil. Que quizás es menos, que quizás un poquito más, pero Más o menos va a ser así. más o menos va a ser así. Por ejemplo, 10 coronas, €1. Lo hacemos Sí. así. El bus nos costó 290 coronas suecas nos costó el bus. 90. Hasta desde el aeropuerto hasta aquí. Son más o menos, según lo que hemos hablado, 29 euros. más o menos 29 euros. Entonces, Caro, ¿eh? Estocolmo es caro porque estamos en país nórdico. correcto, todos los países nórdicos guardan una cosa que son costosos, son caros para turistear. Merecen la pena venir porque tú llegas y ya puedes ver tantas cosas bonitas, diferentes y nada. De camino hemos conseguido donde comer. La verdad que hemos tenido tanta hambre que no hemos podido esperar. Entonces hemos encontrado un sitio que es chino y es barato, entre comillas, dentro de Estocolmo. Aquí comer en un restaurante es bastante caro, entonces hemos decidido ya de una vez comer. Nos costó 14 euros cada uno, 149 coronas suecas. Buffet libre, que puedes escoger lo que te gusta. Correcto, entonces está justo cerca de la estación, así que si tenéis hambre y no podéis esperar, sabéis que podéis pasar por aquí y tenéis a ese precio. El restaurante ha sido este y está a unos 5 minutos de la... Si salís de la estación central, la va a estar justo detrás y el restaurante está justo acá. Este es nuestro hotel de hoy, en pleno centro de Estocolmo. Y aquí vamos a entrar. Bueno, esto es nuestra habitación de hoy. Así es, compartida, 4 camas, en pleno centro. Eso es lo que nos podíamos permitir pagar hoy en Estocolmo. Lo único que fue que al momento de llegar, la reserva que salía en Booking salía con un precio y al momento de llegar nos han cobrado lo que son las toallas y las sábanas. Sí, Entonces, eso no sabíamos. no sabíamos eso. Hemos recién salido de hacer el check, ya vamos a empezar la ruta de hoy. Correcto, tenemos aquí en la mapa y vamos a buscar los sitios que queremos ver. No tenemos mucho tiempo hoy, queremos abarcar Bueno, todo, pues pero no va a ser posible. El primer lugar, lo que vamos a visitar es el premio Nobel. Sí, Es un punto interesante
y lo vamos a contar después por qué. Sí. Miren cómo lucen las calles de Estocolmo, casco antiguo. Están tranquilos ahora. Hay algo curioso que nos comentó, amor, el chico que nos hizo el check-in. Al parecer tienes que tener cuidado de los carteristas. A los turistas como que le sacan las cosas de los bolsillos. Entonces, nosotros hemos venido preparados porque hemos metido todo por dentro de nuestras chaquetas y por fuera en teoría no tenemos nada. Bueno, también quiero comentar que hoy es el día especial, hoy es el día 8 de marzo, Día de la Mujer. Entonces vamos a felicitar. Sí, vamos a dar unas felicitaciones a todas esas mujeres por el día de hoy. Y en especial, ¿quieres felicitar a alguien, amor? Felicito a todas las mujeres de mi parte y a mí misma también. Disfrutar el día hoy de Amor, ven, Estocolmo. yo te felicito, amor. Feliz día a la mujer, va. Feliz día. Feliz día a la mujer, a todas las mujeres del mundo, en especial, por supuesto, a mi esposa y a mi madre, que seguramente me está viendo por ahí. Feliz día de la mujer. Y a mis abuelas, a mis tías, a todos, que no se me escape ninguna, ¿vale? Felicidad en su día. Estamos acercando a un palacio real de Estocolmo, de Suecia, y es un punto muy importante aquí. Está solo del casco antiguo, solo 3 minutitos. Caminas un poco y te lo vas a encontrar. Luce imponente, imponente. Y como ves, esos son los guardias. Los guardias están vigilando el... Claro, vigilar. Pero mira qué guardias tan característicos, ¿no? Si se pueden ver desde ahí, madre mía. Sí, zapatos blancos, los gorros. Hombres. Estos son unos guardias. Comentar ahí vosotros cómo son sus guardias de los países donde nos ven. Comentar en los comentarios si lucen como los guardianes suecos del Palacio Real de Estocolmo. Estamos dentro del Palacio Real y las entradas cuestan 180 kronas, que son alrededor de 18 euros. Nosotros no vamos a entrar, ¿por qué? Porque no queremos gastar este dinero, porque no venimos con mucho dinero para Estocolmo y no queremos pagar esa entrada, porque tendríamos que pagar por 2, entonces no estaría bien. Pero para los que quieren visitar cuesta 180 coronas danesas y esta es la entrada del palacio. Bajar allí y vas a encontrar a la chica que te cobra y con el ticket puedes acceder abajo. Según esta descripción dicen que el palacio este fue reconstruido en 1697. Entonces tiene unos cuantos años, pero la verdad que se nota que está muy bien conservado y muy bonito. Ahora, ¿dónde vamos, Cari? Ahora nos vamos a... ¿Qué me estás grabando ahí? Bueno, nosotros estamos en un punto muy interesante y muy emocional, sinceramente, porque estamos al frente de Nobel Prize Museo. Es donde entregan premio Nobel. Quien no lo conoce, os voy a leer. Alfred Nobel es ingeniero y químico. Fue inventor, ingeniero y químico sueco que se creó famosa dinamita. Y en este edificio, en teoría, entregan premio Nobel. Pero os quiero contar varias cosas interesantes. Por ejemplo, ahora creo que estás grabando ahí el edificio, ¿vale? Estoy grabando, estoy viendo aquí. Por ejemplo, los ganadores reciben un premio económico que obtiene 9 millones de coronas suecas. 9 millones de coronas. O sea, tú ganas el premio y ganas 9 millones de coronas. El proceso de elegir ganadores tarda casi un año. ¿Pero quién gana el premio Nobel? ¿Quién participa? Vale, y participa aproximadamente 300 nominaciones para los premios. ¿Pero de qué? ¿Cuáles son revisados por comités seleccionados? Aquí son física, química, medicina, literatura, paz y economía. Es decir, que si tú sacas algo especializado en eso o algún invento sobre eso, esa temática, te ganas un premio Nobel. No te ganas, pero puedes ganar un premio. Concursas a un premio Nobel. Correcto. Y justamente y ganas hoy 9 millones de coronas. Sueca. Sueca. Es decir, que hoy estamos aquí justo al frente donde realizan esto. Correcto, y eso es mundial. Y aparte hay un tema curioso, que aquí no hay nacionalidades. Puede ganar el premio Nobel cualquier persona del mundo. Hoy está dedicada, en teoría, a Anastasia, la he buscado ella de pieza a letra. Cada punto que vamos a ir está dedicado a ella porque hoy es el Día de la Mujer, entonces
Hoy se hace lo que ella dice. Hoy se hace lo que mujeres digan. Correcto. Entonces yo voy así, viendo a dónde me lleva. Aparte le tengo preparado una pequeña sorpresa para hoy, entonces... Vale. Al parecer estas casas se llama como que casa de sangre. A era época cuando era rey quiso como que tener el poder. Había mucha gente contra su mando. Entonces él invitó a toda esa gente de la familia real a esta casa una noche. Y entonces cerró las puertas y ventanas y él invitó a una fiesta. Y después encerró todas las ventanas y todas las puertas y le quemó. Han muerto mucha gente. Los puntitos que alrededor de las ventanas, esos son almas de las personas que se han muerto. Vale, este punto está justo al frente del premio Nobel. Entonces si se ubican, el premio Nobel está ahí y aquí está esta mítica parte de Estocolmo que cualquier persona que viene a Estocolmo tiene que pasarse, venir, hacerse una fotografía. Nos vamos a cambiar el sitio y nos vemos ahí directamente a través de la edición. Va. Hemos encontrado esto. Parece que aquí o lo fabrican o algo pasa, pero está con los carteles ahí puestos de helado favorito. Entonces Anastasia está que se deshace la boca. Es su helado favorito, pero hay muchos waffles. Hay muchos waffles, parece ser que sirven con este helado. Y mira, exageración. Todo eso waffles, todo eso es una montaña de waffles. Y olor que va. Olor es increíble, olor. Bueno, vamos a entrar y a ver qué tal podemos sacar de ahí algo. Hay cola, ¿eh? Ahí estás. Wow, lo que hemos encontrado dentro, que la señora hace waffle. Es increíble, pero ella misma lo hace aquí con la forma muy antigua parece. Porque esa waflera tiene años, creo. ¿Tendrá la señora conocimiento de cómo se hacen los waffles? Yo creo que sí. Hombre, tantos waffles. Bueno. Y waffle con 2 bolas de helado, así que... Wow, de los helados que a él más le gusta. Exacto, 149 coronas suecas. No es tan barato, ¿eh? No, hombre, pero creo que merece la pena probar. Realmente el sitio donde vamos siempre hay cola, ¿vale? Pero venimos a una hora muy buena y han hablado mucho de este sitio. Es donde se puede comer y probar típica comida de Suecia. Aquí hay una foto donde explican un poco, o bueno, una foto de la época donde ya servían, creo que pescado o algo así. Sí, porque es pescado. Típica comida en teoría es pescado. Vamos a ver, amor. Valía 8 euros. Lo que tendríamos que probar es eso. Sí, es cebolla, puré, ensalada y en el medio es el pescado. Estos son pepinos salados. Un poquito de pan, parece que sirven con puré. Me encanta puré. Y eso es el pescado con cebolla. Pues vamos a probar. Puré está fenomenal. Y el pescado está muy bueno. Por 10 euros para 2 personas probar algo típico está bien, pero si es una sola persona no sé si está tan barato. Porque en Suecia todo parece que es caro. En todo el casco antiguo de Estocolmo vamos a encontrar estas calles así. Vamos caminando, esa es una. Y si ven, esa es otra. Nosotros seguimos estando toda esta calle llena de tiendas, cafetería, niños venden cosas así. Una calle muy antigua con casas antiguas. A ver, si vienes a Estocolmo,
tienes que venir al punto de Avicii Experience, que Avicii era uno de los DJ más importantes de los últimos años, y le han hecho especie de un Avicii Tour, por decirlo así, donde explica un poco todo sobre Avicii, y estamos justo al frente. Sí, pero aquí es donde él nace la música suya. Al parecer es donde él creaba su música y componía todo lo que era sus canciones y cómo armaba todo. Y eres fan en teoría de Avicii, tienes que venir aquí. Tú puedes comprar álbumes, puedes comprar ropa, souvenirs, accesorios. Lo han hecho como un museo, tal cual. Vamos con nuestra ruta y Estocolmo. Parece que encontramos una plaza grande. Sí, todo es inmenso, entonces tienes que venirse preparado. Es una plaza de centro comercial, porque hay muchos centros comerciales, cine, cosas así, market. No, curioso que están todas, un montón de banderas ahí colgadas, y que hay una escultura aquí muy rara, que la gente se está tomando fotos, pero mira, está allí. Como es el Día de la Mujer, hay que regalar flores. Si no regalas flores hoy, estás perdida. Yo he comprado ya las mías para entregarse a Anastasia. Para darle el dato, estas flores en Estocolmo, 100 coronas suecas, que son alrededor de 10 euros, así que no está mal. Amor. Feliz día. A ver qué tal, a ver si acerté o no. Ahora, a ver, blancas. No se ve aquí porque justo No se ve ahí, entrado. luego las muestras, va. Sí. Ahora nos vamos acercando a una empresa que se llama Klarna. Yo creo que tienen que conocer todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando no hay dinero y tú quieres comprar algo, tú compras con Klarna. Es un banco sueco, se formó aquí en Suecia. Ellos te prestan máximo 3 meses. Tú puedes comprar cualquier producto a través de este banco, porque ellos, digamos, te prestan máximo 3 meses sin interés, el pago sin interés. Y entonces estamos aquí de visita para ver la oficina de Klarna, y mira, tenemos aquí Klarna. Cuando no tienes dinero, muchas empresas trabajan a través de Klarna, y lo que hacen es darte esa compra que tú quieres, cualquier producto que quieras comprar, y tú luego lo pagas en máximo 3 meses sin ningún interés. Interés ninguno. Entonces tenemos aquí la famosa Klarna, y Anastasia contenta porque, claro, ella ama las compras, ella sabe cómo funciona cada cosa de comprar, cómo funciona cada tarjeta, lógico, porque Yo pienso que todo el mundo conoce Klarna, pero bueno, vamos a entrar porque está chulo, pero no sé si... ¿Qué vamos a decir, amor? Ahora tiene vergüenza, está enfrente de Klarna y parece que le da vergüenza. ¿Ah? Nosotros estamos dentro de Klarna, me hace gracia porque es una oficina principal. Sinceramente aquí son trabajadores y trabajan, ¿vale? Pero no sé, es muy moderna, las oficinas todas, está muy chulo. ¿Quieres sentar? Y ¿Tomar un café? El K de Klarna. No, No es una publicidad. Sinceramente yo tenía mucha curiosidad ver la oficina de Klarna, porque claro, sí. Siempre compro a Sí. través de Klarna. No Sí. siempre, pero la mayor parte. Si y no la hombre, traemos... si estamos en Suiza y no... En Suecia. amor. Suecia, si estamos en Suecia y no venir aquí. Entonces, Si no la traía en el Día de la Mujer, me iba a matar. sí. Y ya está. Así está. Yo le voy a pedir una tarjeta VIP de Klarna para por las compras de Klarna. Y ya está, eso así. ¿Qué te traje al final? Madre mía, ¿dónde me trajo mi gente? Central Bader. Aparte que tenemos esa pegatina, que eso es como que VIP, ¿vale? Y me trajo en un sitio como que spa, pero spa desde 1904, o sea que es el antiguo spa. Y aquí nos ofrecen el gym, el spa y la piscina. Entonces, como nosotros en teoría venimos a conocer Estocolmo, aparte es el Día de la Mujer y aparte tenemos que entrenar, entonces hemos conseguido este sitio para Anastasia, para que hagamos todo en uno y así el día sea completo. Así que 3 nada, horitas de disfrute. 3 horitas de disfrute. Vamos a tratar de grabarle cositas que nos permitan.
Sí, así es el gimnasio dentro del spa. Entonces estamos ahora dentro. Primero vamos a entrenar y después de entrenar nosotros iremos al spa y disfrutamos del spa. A ver cómo es porque aún no lo hemos visto. Entonces... No es fácil, no es fácil, pero aquí estamos cumpliendo. Let's go. Aquí en la zona donde estábamos hace un rato, estábamos haciendo abdominales, ¿no? Y acá hay gente, pero vamos a mostrar un poco. Está una zona para hacer press banca, pecho y mancuernas libres aquí. Entonces, no está nada mal. Aquí en este gimnasio, la gente viene a entrenar, no solo al spa, sino que también creo que paga una mensualidad para entrenar. Las máquinas que yo nunca he visto, por ejemplo, una de ellas son estas. Para mí es curioso. Sí, el precio final de este pack, porque este es un pack de regalo que le he hecho a Anastasia, se lo voy a dar al final para que lo conozcan y si vienen a Estocolmo y quieren hacer este tipo de regalos, ya saben cómo. Entonces, aquí en teoría es la entrada y hay estas máquinas también para hacer cardio. Es esto, en teoría, el gimnasio de este spa. Entonces nosotros ahora mismo nos vamos a cambiar de ropa y nos vamos a ver directamente en el spa. ¿Va? Nos entregaron esto, pero sí que nos han dividido. Anastasia está en el otro lado y yo estoy en el lado de los caballeros. Me tengo que quitar toda esta ropa, ponerme esto y empieza así. La entrada tienes que quitarte los zapatos y dejarlos aquí. Me han dado también una llavecita para guardar mis cosas. No está nada mal. ¿Cómo va el Día de la Mujer? Sí. Disfrutando en un spa, tanto andar, hoy estamos muy relajados. 1, 2, 3, 4 o 5 saunas y una de ellas nunca he visto en mi vida, nunca, es como tipo Dunas. dunas. Dicen que el sonido de las dunas es una especie de terapia. Nunca habíamos entrado, yo en lo particular nunca había entrado a un sauna. Nunca he visto esto en mi vida. Es ventilador que le da el calor y aparte es el ruido, un sonido de dunas. Como y te si fuera relajas un montón. las dunas de Egipto, algo así. Sí. Otra sauna que es aromaterapia, respiración, hierbas buenas. Respiras que hierbas. Otra sauna es húmeda. A mí me gustó en particular que es el sauna nórdico. ¿Por qué? Porque es muy caliente. Eso es de madera típica que en Rusia también hay, es de madera entera y de piedras, ¿no? Echas agua y el calor va mucho. Lo que hemos hecho nosotros para relajarnos es salir de este sauna nórdico muy caliente, unos 15-20 minutos. Y meternos en una agua fría. En agua congelada. Congelada, que vamos a ver si se lo podemos mostrar. Estamos esperando a ver si la gente se va, pero es que está lleno, al parecer es tan bueno que viene mucha gente acá. Y aquí al lado hay una hamaca. Estamos sinceramente impresionados porque hemos subido a una planta más arriba y resulta que encontramos una piscina tan bonita, o sea... Sí, este está justo al frente de nosotros, nos hemos cambiado de espacio. El sitio tiene mucho que ofrecer, te da un promedio de 3 horas para que tú puedas disfrutar.
muy bonito. Al parecer en esta zona es más relajado para sacar el móvil. Hay restaurante. Nosotros ya tenemos que irnos porque ya el tiempo se nos termina un poco en Estocolmo, ya cae la noche y seguimos con el siguiente paso. Te regalan una bolsita así con gel de ducha, body, scrub para el cuerpo, para la cara, cremitas, cosas. Bueno, están bien pensado. Este spa es muy antiguo y aquí hay unas fotografías de cómo era. Aún conserva esta parte que hemos estado donde está la piscina y parece que este sitio es histórico y muy antiguo. Oh, qué suerte, hemos tenido de disfrutar unas horas aquí. ¿Cuánto nos costó esta experiencia de regalo para Anastasia? Y en teoría fueron 1500 coronas suecas, que son alrededor promedio de 150 euros. Así que las personas... Para los dos. Para los dos incluidos. ¿Qué entra? Gimnasio, spa, piscina y todo el establecimiento. Nosotros hemos cogido el plan del gimnasio porque tenemos que entrenar sí o sí. Ahora vamos a encontrar algo que comer, que ya está oscureciendo, amor. Ya está cayendo la noche en Estocolmo y queremos aprovechar algo que les va a impresionar. Vamos de camino a algo muy top en Estocolmo y ya pensarlo que lo tienen que ver con nosotros. O sea, lo que tenemos en la mente es algo brutal, pero vamos a tratar de recrearlo en la realidad. Madre mía. Algo impresionante. Todo. Esto es impresionante. Nosotros hemos visto una fotografía de esta estación en particular y eso nos llamó la atención. Y eso nos llamó la atención cuando veníamos a Estocolmo. Y nosotros estamos en esta estación principal y la idea es mostrarles las más importantes. Entonces ahora vamos a ir a otra estación. Nos vemos. Bueno, ahora estamos también dentro del metro. Así son las instalaciones del metro de Estocolmo. Quiero contar que antes de viajar en cualquier lugar, nosotros siempre buscamos una información curiosa para ver. Hemos encontrado el metro de Estocolmo y nos llamó mucho atención. Como son de todos tipos, colores tan llamativos como se ven en fotos, hemos decidido a visitar y ver. Nunca hemos visto este tipo de metros, entonces vamos a salir a otra estación que al parecer Anastasia se va a trasladar al país de la maravilla. ¿No paró? Salimos a la estación que se llama Kungsträdgården. Está acá. Eso. Y esta estación en teoría está pintada como cuenta de hadas, aunque yo no lo veo aún. Según esta estación tú te sientes como en el país de la maravilla. Vamos a comprobar ahora mismo si es verdad. Oh, mira, hasta agua. Madre mía, la verdad que sí, son cosas como que raras, interesantes. Mira, fíjate, en la pared verde se ponen como... Son cosas como pintadas, no sé. No nos sentimos en el país de la maravilla. No, aparte os digo que quizás no conocemos, quizás hay que irnos a algún sitio más específico, no lo sé. Nos vamos a ir a otra estación y a ver si descubrimos algo de verdad muy llamativo. Aquí. Está en obra, aparte. Todo está en obra. Lo que sí que hemos visto, lo característico es que casi todas las estaciones están en obra. Sí, Entonces no entendemos por qué. Cuando... Es esta entonces, ¿no? Sí. ¿Qué significa Mira, esto? esto es una especie de manifiesto de la lucha por los derechos de la mujer en paz, en teoría. Entonces artistas han dibujado esa pintura, en teoría en la pared. Hoy que es 8 de marzo, está bien.
el Día de la Mujer, así que Y ahí en otro lado también hay música, pintura, así han representado la paz de la mujer. bueno, pero la estación tiene un nombre muy grande, la verdad. El nombre es larguísimo. El nombre de esta estación es súper largo. Esta es la estación de universidad y como está cerca de las universidades, por eso está todo como ciencia. Sí, parece que son matemáticos, ciencia, libros, entonces está decorado con esa temática. No es nada impactante, pero es interesante. Sí, hombre, mira cómo tienen aquí decorado. Está bonito, está muy universitario. Esta es la estación que se llama Estadio. Dicen que esa es una de las más bonitas de las estaciones de metro de Estocolmo. Entre Centrale y Stadion son las dos más bonitas que hemos visto. Sí, porque son arcoíris. Parece ser que es algo de fútbol también, ¿no? Placas. Puede ser, no, la verdad que no lo sé, pero puede tener sentido porque se llama Stadion la estación. Si lo ven allí detrás, se llama Stadion. Está muy bonita esta estación. Aquí saldrían unas fotos increíbles. Está muy bonita esta estación. Aquí saldrían unas fotos Brutales. increíbles. La estación es muy fácil de encontrar y muy fácil moverse dentro del metro porque es muy fácil. Más o menos 4 euros por persona. Hombre, todo el 4 trayecto. euros por persona y puedes estar todo el día en metro. No todo el día, el trayecto te dura 75 minutos, que es 1 hora y algo, entonces no sé si ya hemos pasado esa hora, hay que comprobar ahora cuando subamos si podemos salir. Voy a comentar también que en el metro me gusta mucho las... Señalizaciones. sí, porque se entiende muy fácil y no hemos perdido ni una vez casi. En ningún momento, incluso Sí. hay personas que pagan para hacer este tour de las estaciones, pero en teoría no lo pagué, como pagar un ticket para entrar a la estación central, que es Centralen, ahí puedes ya ubicar esas estaciones que querés visitar y te va a tomar como Mira, alrededor hay otra. de 1 hora, ¿sabes? Hay otro. Un datico de Estocolmo es que su aeropuerto es muy, pero muy grande, entonces tienen que tener cuidado a la hora de hacer los transfer para dirigirse a la ciudad. Aeropuerto y también el bus, estación de bus, porque Y su la estación. estación de bus es enorme. Y su estación central también es enorme. Y Huele a croissants. tienes que entender que tienes que salir con tiempo a la hora de tomar tus buses y vuelos porque te puedes perder fácilmente. O sea, Es aquí, ¿no? anden tú, 2. Mira, 2 está ahí. Te puedes perder fácilmente. Si se pierden aquí, por ejemplo, están las maquinitas de los buses que no tenéis que esperar que ellos lleguen para comprar ticket, automático todo. Pinchas ahí el trayecto, te compras, pagas y te compras. Ya vamos a esperar alrededor de unos 16 minutos para que venga y así nos vamos al aeropuerto. A ver, hemos llegado ya al final de este capítulo y espero hayan disfrutado hoy con nosotros el Día de la Mujer y la ciudad de Estocolmo. Sensaciones, amor. Sí, ha sido muy bonito, muy diferente, todo el día diferente, entre spa, metro, Estocolmo en sí, y hemos comido, la verdad que hemos disfrutado mucho. Sí, muchísimo. Estocolmo está una ciudad top de visitar y para esos que quieran visitarla es 100% recomendable. Donde hemos entrenado también ha estado muy bien y ha sido fantástico el día de hoy. Seguirnos, apoyarnos y nos vemos. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chao, chao. Paca, paca.